Desde hace varios días teníamos el trabajo de investigación sobre el ayuntamiento de La Romana. Tuvimos que ir 2 veces a entrevistar al síndico y confirmar cada una de las cosas que se denunciaban. Cosa graciosa y que nos demuestra un poco cómo estos políticos o comunicadores que se enganchan a políticos y resultan ser electos por el pueblo, por la fama que tienen de hacer una labor social en cualquier programa de televisión que se tenga, podemos ver cómo manejan las informaciones. Nos dio mucha risa y sobre todo mucha pena también, una mezcla de las dos cosas, cuando el síndico de La Romana fue entrevistado por periodistas que se enteraron de la presencia de nuestro equipo de investigación en la zona, y miren lo que contestó el síndico de La Romana de por qué estábamos allá. Estábamos tratando los asuntos de las irregularidades que se denuncian, que se cometen en el ayuntamiento, pero su versión fue esta. Vino también Nuria Piera a buscar el método de cómo nosotros recogemos la basura, que Roberto Salcedo no ha podido con la basura, que la capital está llena, y ella vino a preguntar cómo nosotros hemos resuelto que la ciudad de La Romana es la más limpia del país. La llevamos al taller para que vea una rampa, la llevamos al mercado que está limpio, y le dimos un recorrido por la ciudad de La Romana, y está maravillada de lo que hemos hecho 1 año y medio. Cuando yo llegué aquí había 17 vertederos y no hay uno. Como pueden ver, después de esta declaración, que es totalmente falsa, cuando volvimos nuevamente con nuestro equipo de periodistas a hacerle la entrevista, miren cómo maneja la información y cambia de versión. Si yo dije eso en ese momento, era porque en ese momento en La Romana había un conflicto con unos empleados aquí, y ellos vinieron en turba, y en las preguntas que me hicieron, en chance, en juego, yo le contesté así. Pero ustedes saben, y el pueblo sabe, que es un hombre que respeto a la prensa y no voy a tener ningún reparo. Con esto como preámbulo, ya saben ustedes que se habla mucho, se miente mucho y se tergiversa demasiado. Las anomalías que están ocurriendo en el Cabildo de La Romana son tan serias que es un propio miembro del ayuntamiento quien ha decidido llevar la voz cantante y denunciar la situación ante el organismo encargado de perseguir la corrupción administrativa. Pero esa carta yo la tengo original, tuve que tiene el sello. Una de las acusaciones que hace el regidor peledeísta Jesús Antonio Medina en contra del alcalde del Partido Reformista Juan Antonio Adames, Tony, y otros 9 funcionarios del ayuntamiento municipal es que pagaron en su totalidad la reconstrucción de 1.2 kilómetros de aceras de la calle Duarte de la ciudad, y que la obra empezó a ejecutarse luego de que él hiciera la denuncia. Que tenemos en nuestro poder 6 cheques por 3.2 millones de pesos de una obra, el contrato 0211 completa, que fue pagada en su totalidad, y la obra al momento de la denuncia no estaba siquiera iniciada. No, esto no es un documento jurídico. En una de 2 entrevistas que realizamos con el síndico, este niega la imputación, atribuyéndola a motivaciones políticas, y sostiene que los trabajos para concluir el proyecto están en ejecución. No, es una mentira. Es una mentira. Lo importante es que vengan y vean todo lo que hemos hecho a lo largo de la avenida, la calle Duarte. Comenzamos con el tramo del cementerio, transformamos el cementerio completamente, una verja que era antiquísima, hicimos un colector pluvial y seguimos trabajando en toda la Duarte. Lo que sucede es que el ingeniero sí se atrasó, pero que se están construyendo. El primero de los 6 cheques emitidos para la reconstrucción de estas aceras tiene fecha 2 de marzo del 2011, mientras que solo en el mes de abril se emitieron 3 cheques para el pago de las supuestas cubicaciones que no existen. El cheque con el que se saldó el proyecto tiene fecha del 1 de diciembre del año pasado. Cuando consultamos con algunos residentes de los alrededores, confirmamos que en realidad este proyecto se pagó mucho antes que el ingeniero contratista haya preparado el primer cubo de mezcla. Más o menos, algo así. Como 3 días. 3 días o 4. ¿De 4 días a 5 días? No, 5 no, 3 o 4 días lo más que lo que. Buscarte el expediente para que... Esta es la primera contradicción del alcalde, pues en la segunda conversación que sostuvimos
Con él no tuvo más remedio que reconocer que los recursos se entregaron de manera adelantada. Se le entregó el dinero por un asunto de la prioridad que tenía la población en esta parte de la ciudad, sobre todo el colector pluvial de la Duarte, que era un sitio que se inundaba mucho, y se hizo un colector pluvial, se hicieron aceras y contenes en la primera etapa, junto con la verja del cementerio, y ahora estamos en la segunda etapa que ya el ingeniero la está terminando. Aquí nuevamente mezcla trabajos de otros contratos. El contrato firmado con el ingeniero Inocencio Pierret de fecha 2 de febrero del 2011, aun cuando erróneamente está escrito en letras 2010, establece claro que es para la reconstrucción de las aceras y contenes de la avenida Duarte, desde el cementerio hasta el club recreativo, por un valor de 3.222.512 pesos. El mismo día de la supuesta firma, recibe el pago de 972.512, menos los descuentos. ¿Esa no es su firma? Jamás, yo no firmo, esa no es mi firma. Yo puedo mostrar documentos que pueden certificar que esa no es mi firma, eso está alterado, yo no firmo así. Okay. Me parece que yo tengo un recibo. ¿Que alguien le falsificó una firma aquí para este contrato? Sí, esa firma está... ¿Nunca se enteró que usted tenía asignada esa hora? No, nunca, porque de hecho yo me retiré del ayuntamiento en febrero y ese contrato me parece que lo hicieron en julio, el 10 de... Y más grave aún, asegura que otros 6 contratos fueron modificados para cambiar los términos y esos también le falsificaron su firma. Pero no solo esa firma, la misma persona que firma aquí ha firmado, me han dolado en unas obras que están puestas en una compañía en Higüey, sacaron todo lo que yo le había dado a ellos con derecho de cobro, e introdujeron lo que a ellos les convino y falsificaron también mi firma. Puedo decirlo claramente que es una falsificación. El síndico, que es conocido como comunicador, mantiene un programa de televisión llamado Tony con el Pueblo desde hace años, y esto lo catapultó a la sindicatura. Por eso, a la hora de hablar, manipula los hechos con cierta facilidad. Aquí lo muestra. El ingeniero Pierret, acompañado del señor Omar, que después hay que reconocer que hubo un cambio aquí en la sala capitular, y nosotros cambiamos al ingeniero anterior, el encargado del Departamento de Obras Municipales, que era el ingeniero Michel, se cambió por el ingeniero Omar, que está también supervisando de manera directa al ingeniero Pierret. Donde dije Diego. El síndico no aclara nada y por eso está en los tribunales por este caso y otros. Bueno, la deuda excede los 11 millones de pesos sin incluir los costos de mis abogados, porque se supone que a mis abogados le tienen que pagar y en principio yo sí estaba en ánimo de llegar a unos acuerdos. Al principio de esta entrevista el ingeniero Pierret se había negado a dar la entrevista. De hecho, pensó que podía negociar con el síndico su silencio y recibió una oferta para eso. Le prometieron pagar la deuda, pero tampoco le cumplieron. Todo lo que ustedes se cogieron, déjenlo así. Denme lo que queda, que son 3.800.000. Le dije eso, denme los 3.800.000 y lo otro vamos a dejarlo así. Y voy a hacer tantas obras para yo recuperar el dinero y seguirle pagando a la gente a lo que yo le debo. Reportan que él los cobró íntegro. Su abogado sostiene que al principio el temor fue la razón por el cual el ingeniero Pierret se negaba a dar la entrevista. Lo que sí puedo decirle es que un día nos visitó a la oficina y nos llevó un papel donde decía: si a Tony le pasa algo, te puedes preparar porque te vamos a dar bala. Es posible que eso haya de alguna forma contribuido a que el señor Inocencio Pierret esté un poco recogido. Esta deuda con el ayuntamiento tiene al ingeniero Pierret al borde de la quiebra. De hecho, no ha podido pagar a todos sus acreedores. Y en el momento que se estaban construyendo otras obras por parte del ayuntamiento, este tuvo grandes problemas con los obreros, como demuestra este video. El ayuntamiento no le pagaba y él no podía pagar a los trabajadores. Otro punto que el alcalde debe explicar es qué pasó con los fondos restantes de una donación por 18.615.000 pesos realizada por la Embajada del Reino Unido de Marruecos al Cabildo Romanense para la construcción de un parque infantil en la calle Pedro Abreu de la ciudad. La obra está parada hace unos 10 meses porque la otra partida restante
de los 7 millones de pesos, la totalidad fueron 18, se le dieron 10 millones al ingeniero, faltan unos 7 millones de pesos. No está disponible en la cuenta del ayuntamiento. Este señalamiento del regidor Jesús Antonio Medina consta en una comunicación fechada el 30 de septiembre del año pasado, enviada por la gerente financiera del ayuntamiento, licenciada Rosa Álvarez, al presidente del Consejo Municipal Osvaldo Cruz Báez, donde establece que ese dinero no está en las cuentas del ayuntamiento. Durante nuestro primer encuentro con el alcalde, este aseguró que los fondos se encontraban en las cuentas del Cabildo y así lo ratificó el señor Osvaldo Cruz Báez. Sí, claro que sí, y se le va a entregar en los próximos días, creo que ya a final de este mes, cuando el gobierno deposite 1 o 2 millones de pesos más. Bueno, hasta la fecha, nosotros como regidores teníamos conocimiento que la partida restante están en la cuenta que es el capítulo de donación de este ayuntamiento. Sin embargo, cuando solicitamos por nuestra parte una certificación donde se confirme la disponibilidad de esos recursos en las cuentas del ayuntamiento, caen en otra contradicción, pues explican que esos fondos fueron utilizados en obras que nada tienen que ver con lo que se donó para la construcción del parque infantil. Y decidimos hacer otros, atendiendo y apelando al artículo 340 de la ley, utilizar parte de ese dinero para hacer obras de bien social, obras como lo establece la propia ley en el artículo 340, que podemos utilizar del mismo capítulo, sabiendo que el ayuntamiento iba a comenzar a erogar los fondos más adelante. Entre las obras que se decidieron hacer con el fondo de la donación del pueblo marroquí, que según el síndico eran obras de emergencia y prioritarias, se encuentra la verja perimetral del residencial Orquídeas, donde el síndico tiene su mansión. El contrato le fue dado a Guillermo Pierre Taveras por 342.572 pesos, firmado el 19 de noviembre del 2010, o sea, 7 días después de recibir la donación. Quiere decir que el Cabildo no se sabe a tanto de qué le hace una verja a una propiedad privada con fondos públicos, peor aún, con los fondos de una donación, solo porque él vive ahí. Mientras, la premura por firmar el contrato con el ingeniero Héctor Isidor Bautista para la construcción del parque infantil, un día antes de recibir los fondos por parte del gobierno de Marruecos, a través del embajador Brahim Moussa, contrasta enormemente con el abandono que tiene el parque a semiconstruir, aun cuando se establecía la entrega para el 10 de julio del 2011. Es de extrañar también el buen ajuste al presupuesto que tuvo el ingeniero encargado de la obra, que fue lo justamente donado por el gobierno marroquí, 18.615.000 pesos, y aquí nuevamente, según el contrato, se pagará la obra antes de la entrega con 10 millones a la firma y los restantes cuando se presenten los planos y presupuestos y estos sean aprobados. Esto significa que nuevamente pagó la obra supuestamente antes ni siquiera de iniciarse. Otro señalamiento que se le hace al síndico de La Romana es que después de haber llegado al ayuntamiento elevó su nivel de vida de manera desproporcionada. Luego, una vez que fue electo alcalde, ya a los pocos meses de haber sido juramentado, pues entonces nos enteramos, o el pueblo en sentido general, de que había adquirido una residencia, había un préstamo a través del Banco de Reserva, según lo que dice él, ¿entiende? La nueva residencia del alcalde, ubicada en la urbanización Las Orquídeas, está valorada, según su declaración de bienes, en 9.800.000 pesos. Declaración jurada que fue presentada a la tesorería un año después de ser síndico, específicamente el 12 de julio del 2011. Anteriormente vivía en uno de estos apartamentos localizados en el sector Buenavista Norte. Es un inmueble propiedad de la empresa donde trabajaba su esposa, a la cual le fue asignado. Yo tengo una propiedad que la adquirí a través de un préstamo en el Banco de Reservas. He remitido a la gente a buscar ese préstamo y como yo imagino que usted lo va a hacer, usted va al Banco de Reservas y ahí se hizo un préstamo, se paga 73.000 pesos. Cuando cuestionamos al edil en torno a cómo fue posible adquirir esta vivienda solo meses de llegar a la alcaldía, se defiende alegando que percibe otros ingresos, además del sueldo del ayuntamiento,
y que provienen de su empresa de comunicaciones Adames Sport y de su programa de televisión Tony con el Pueblo, el cual se transmite ahora por el canal Flor TV en La Romana con 4 horas diarias. No sé a qué hora trabaja. Me tocó primero tener un salario fijo, lo primero. Yo no tenía ese salario fijo y no podía hacer ningún tipo de, mantener, ¿verdad? Un descuento de esa magnitud. Cuando yo gano la sindicatura, entiendo que voy a ganar unos 90.000, 95.000 pesos y puedo hacer un préstamo. En la segunda entrevista que nos hiciera, el síndico establece que el lugar donde vivía antes, en estos apartamentos, era una zona de mucho lujo. Y vivíamos bien en Buenavista Norte, que es el lugar de lujo de esta ciudad. Pero sucede que en esta otra entrevista realizada por medios de comunicación en La Romana establece todo lo contrario. Oigan cómo se expresa un síndico. Por ley, hay ingresos en la sindicatura. ¿Y por qué tú crees que uno quiere llegar síndico? ¿Para seguir igual? Eso es imposible. Leonel Fernández andaba en un cepillo. Esa palabra encierra mucho eso que tú dijiste. No, que tú quieres ser síndico, pero tú no puedes seguir igual. No, porque eso es así. Tú la sindicatura. Óyeme, yo no soy un hipócrita de venir aquí a este canal a decir que yo voy a seguir igual, yo siendo síndico. Yo voy a seguir viviendo en Buenavista Norte. ¿Dónde yo vivo? En Buenavista Norte. En su declaración de bienes jurada aparece un ahorro en un banco de 495.000 pesos y otro de 3.838 pesos. Deudas pendientes por facturación publicitaria de 85.000 pesos, de Electromuebles Biomar y Almacenes Iberia de 98.500 pesos. Un automóvil Mazda del 2010 de reciente adquisición cuando casi iba a ser nombrado síndico. Según la declaración de bienes jurada, lo adquirió en julio del 2010. Mobiliarios de oficina y casa por unos 600.000 pesos. Para entender menos este cambio de estatus tan enorme, solo hay que ver dónde vive el pasado síndico, el doctor José Reyes, un reconocido médico que ha vivido por años en esta casa sin ostentación. El comunicador, antes de ser síndico, no podía ni siquiera pagar el espacio de televisión donde tenía su programa, dejando una deuda sustanciosa en el canal 16 de Aster. Pero, como alcalde, ahora posee un moderno estudio de televisión ubicado en la calle Abreu número 3 de La Romana. Envidia de cualquiera que haga un programa de televisión. Cuando quisimos entrar con las cámaras, no se permitió porque alegadamente el estudio se encontraba en remodelación. Pero tampoco el comunicador, que se convirtió en síndico y que tomó posesión en agosto, no pudo pagar los carros de lujo que quiso poseer, como una jipeta marca Mazda color rojo, modelo CX9, valorado en $53.300, más de 2 millones de pesos. La compró el 4 de junio del 2010 y según el contrato tendría que haberla pagado en su totalidad en septiembre del 2010, cosa que no hizo y por lo tanto tuvo que entregarla voluntariamente luego de recibir una notificación de incautación por falta de pago. En la gestión de Tony Adames, quien apenas tiene 1 año y 5 meses como alcalde de La Romana, las denuncias de irregularidades han sido lo que ha marcado la pauta. Lamentablemente este ayuntamiento ha sido el ayuntamiento para la historia en cuanto a escándalo y corrupción. No necesariamente tiene que ser directamente el alcalde, sino todo lo que compone, incluyendo regidores. Mientras, el alcalde asegura que no ha cometido ningún delito y que todo se debe a inventos de sus detractores. Que me investiguen todo, lo que yo como, lo que yo visto, lo que yo calzo, cómo yo vivo, que lo investiguen bien, que investiguen y que me digan si yo soy un corrupto, si yo soy un delincuente y que me metan preso. Eso es lo que yo quiero. Pero también, si sus investigaciones, el alcalde de La Romana no ha cometido ningún hecho indecoroso, también que se diga. Ante esta afirmación queda poco que agregar. Solo resta decir que las denuncias en contra del síndico ya fueron depositadas por el regidor Jesús Antonio Medina ante el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Le corresponde a esta institución decir la última palabra.